Estamos atrás. Iniciamos este segmento con una mención comercial. Un río libre de desagües mejora la vida de más arequipeños. Desde 2005, Cerro Verde viene construyendo grandes obras de infraestructura hídrica, como represas, sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales para beneficio de Arequipa. Ahora sí, entramos en tema. La segunda parte del programa está dedicada a un tema bastante interesante: Hollywood. Películas, estudios cinematográficos haciendo lobby para un lobby pro aborto, y lo voy a abordar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Edwin, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tiene que ver Hollywood, las películas, Netflix y las principales productoras de las mejores series, las más vistas y de las películas más taquilleras con el lobby del aborto? Bueno, se han dado a conocer una vez más, es decir, se han revelado una vez más que ideológicamente ellos, diríamos, ¿no?, Hollywood, las grandes productoras cinematográficas o televisivas o de series como Netflix, por ejemplo, o Disney, ¿no?, productora de entretenimiento, pues una vez más han dado una señal clarísima de que son proclives al aborto, es decir, de que tienen esa tendencia, son pro aborto, ¿no? Esto se ha visto ahora con claridad. Tú me haces la pregunta de qué tiene que ver Hollywood, ¿no?, con el aborto. Yo te diría, bueno, que es que ideológicamente están a favor de él, por una, vamos a decir, porque sus dueños, sus donantes, sus patrocinadores, pues son gente extremadamente liberal y que apoya definitivamente el aborto. Entonces, bueno, pues la noticia que ha dado la vuelta al mundo es que Hollywood y otras productoras pues graban, ¿no?, sus películas, sus series en un estado sureño de Estados Unidos llamado Georgia, que no es tan, ¿no?, rico económicamente hablando, y entonces pues desde hace años, ¿no?, producen ahí con un intercambio beneficioso para ambos, ¿no?, lo que se llama win-win, es decir, ganan los dos, porque Georgia le rebaja los impuestos, bien, da beneficios tributarios, y el hecho de que se hagan estas grandes filmaciones en su estado da pues trabajo a muchísima gente, a miles de personas. Estaba leyendo, 92.000 puestos de trabajo, la industria del cine. Y con una inversión de miles de millones de dólares por año, ¿no? Hablan de casi 3.000 millones de dólares en el año 2017, ¿no? Entonces, claro, eso es importante para un estado como Georgia, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? Pues que Georgia, al igual que otros estados y otros estados, al igual que Georgia, posteriormente al 7 de mayo, han penalizado la ley del aborto, o sea, están yendo en contra de lo que pues, es una cierta tendencia mundial de legalizar el aborto o considerarlo como un derecho humano. Entonces, el 7 de mayo pasado, el gobernador de Georgia firmó una ley por la cual pues, el aborto está prohibido desde que se escuchen los latidos del corazón del bebito, del feto. Para que la gente lo pueda entender, Estados Unidos no es un país unitario como el nuestro, es un país federal, por eso se llama Estados Unidos. Prácticamente cada estado de los Estados Unidos es un país que tiene su propia constitución, tiene su propia Cámara de Legisladores, su propio Poder Judicial, y en ellos rigen algunas leyes. Estas leyes en general han ido siendo proabortistas, ¿no es cierto? En Georgia se había legalizado el aborto. Sí, era legal, ¿no?, como en buena parte de Estados Unidos, de la mano de los demócratas, ¿no? No te olvides que en los últimos 8 años
estuvo un demócrata como Obama al frente del gobierno, y bueno, y desde el año 1973 el aborto es legal en todo Estados Unidos con la famosa decisión de Roe versus Wade, ¿no? Es decir, llevan los Estados Unidos 46 años con el aborto legal, ¿no? Entonces, esto significa entonces que lo que se está dando es que allí había un aborto y ahora se está limitando el aborto. Claro, se está limitando el aborto y se está diciendo lo que acabo de mencionar, es decir, que alrededor de las 6 semanas, que es cuando se escucha el primer latido del corazón, pues a partir de ese momento el aborto es inviable y se va a penalizar no a la mujer, ¿no?, que quisiera abortar o que aborte, sino al que causa el aborto, es decir, al que lo practica, ya sea con medios mecánicos o con medicamentos, ¿no? Perfecto. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de Hollywood y su lobby pro aborto. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos abordando el tema. Pretendemos ver por qué está pasando esto, por qué en otros estados también se está limitando el aborto, mientras que aquí lo que se trata es de empujar la legalización del aborto. Me refiero a América Latina. Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Edwin Heredia y estamos hablando sobre el lobby que está haciendo Hollywood, las empresas como Netflix y otras que producen grandes películas y las series más vistas en Georgia, en los Estados Unidos, donde han decidido limitar la posibilidad del aborto. Han limitado la posibilidad. El aborto hasta aproximadamente las 6 primeras semanas antes lo podrían realizar, ¿verdad? O sea, lo que han dicho es, se escucha el latido del corazón del bebé en gestación, sí, y ya no se puede practicar el aborto. Entonces, ¿y por qué qué es lo que ha pasado con Hollywood? Bueno, justamente como reacción ante esta ley, ¿no?, que, como bien dices, para ellos es una limitación de un derecho, una limitación del aborto. Entonces lo que han dicho es, si esto no cambia, nos retiramos de Georgia como nuestra sede de producción, de trabajo. Es un chantaje, evidentemente, es decirle a los de ese estado o a los gobernantes de ese estado, es decir, mira, cambia esto porque si no te dejamos sin todos los beneficios y vamos a dejar en la calle a un montón de gente que trabajaba para nosotros. Esta ley debe entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, pero en este momento ya han hecho la demanda ante los tribunales y ahí es donde se ve también el lobby del que hablas, ¿no? Estos señores de Hollywood, de Netflix, etcétera, están ayudando en el proceso, ¿no?, en contra de esta ley que ha sido dada por el gobierno de este estado, ¿no? El asunto entonces, en resumen, es el siguiente. Georgia dio flexibilización tributaria para que vengan y se instalen los grandes estudios de cine, que son de las principales, ¿eh? O sea, allí se han firmado Vengadores, Infinity War, Black Panther, Capitán América, Civil War, y están cadenas como Disney, bueno, hemos hablado de Netflix, Warner Brothers, TBS o CNN haciendo documentales y cosas por el estilo. Entonces, el asunto es bastante importante. Pero ellos, ¿en qué les molesta? ¿Qué aducen? Yo estoy leyendo un artículo y en ese artículo dicen: varias de nuestras colaboradoras son trabajadores, ¿no es cierto? O sea, los que trabajan para ellos, los productores, no sé, administrativos, los que sean, y los actores y las actrices, digamos, ¿no? Dice, no van a querer trabajar ahí porque no van a poder abortar. Es un poco más o menos lo que están diciendo. Sí, pues eso parece un pretexto y parece absurdo también plantearlo, ¿no? Es decir, bueno, pues ok, si para ti es un derecho conculcado esto, bueno, pues vete a otro estado, ¿no? Hay estados como Wisconsin, bueno, yo no sé... O sea, hablas individualmente, la mujer. La mujer, claro, se traslada y ahí puede abortar, ¿no? Pero aquí se ve claramente que el tema es ideológico, el tema es de intereses
económicos. El tema es de que los dueños, los patrocinadores son gente de izquierda, son gente de pensamiento liberal, muchos, ¿no?, simpatizantes de los demócratas, y por lo tanto se ve claramente que ellos van por eso, porque digamos, los intereses de estas empresas son intereses económicos. Entonces esto no les está vulnerando económicamente, por lo tanto no deberían hacer esta especie de boicot, de chantaje. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente porque están pro el aborto, están a favor del aborto. Netflix aseguró, en este artículo, Netflix aseguró que los derechos de muchas mujeres que trabajan en producciones en el Estado, así como millones más, serán limitados por la nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, que es lo que tú has mencionado. Y hay un influyente ejecutivo de Hollywood, Bob Iger, que dice que el porcentaje que será... aquí está. Un día después se posicionó un actor todavía más decisivo, Bob Iger, el ejecutivo de Hollywood con mayor peso, como consejero delegado de Disney. Será muy difícil, dijo en una entrevista a Reuters, ante la posibilidad de continuar las operaciones en Georgia cuando la ley entre en vigor. Mucha gente que trabaja para nosotros no querrá trabajar allí. Tendremos que acatar esa petición. Suena raro, ¿no? O sea, evidentemente no es eso, o sea, como que la gente va a decir, no voy a rodar, a filmar, a trabajar en Georgia porque ahí no puedo abortar. Es un poco raro, no todas las mujeres se embarazan y todas quieren abortar, ¿no? Sí, sin duda, claro, eso es correcto, ¿no? No todas querrán abortar, sin embargo, sí es verdad que puede ser que muchas personas deseen abortar, pero que esgriman eso como argumento para no ir a trabajar. No, eso no parece racional, no parece lógico, ¿no? No parece lógico. Insisto, no sé, bueno, ok, no sé, en principio, bueno, no se aborta cada día, ¿no? O no se aborta cada mes, pero bueno, si así fuera, tienen otras alternativas, ¿no? Otras alternativas en el país, en este gran país que es Estados Unidos. Tú has mencionado una cosa, tú has dicho, Georgia no es el único. ¿A qué te referías? Bueno, a que en el mes de mayo han sido 4 los estados que han aprobado leyes similares. El primero de ellos fue Georgia. El segundo, todavía más restrictivo con respecto al aborto, fue Alabama, el 15 de mayo, el 24 Missouri y el 30, la semana pasada, Luisiana, todos con aquello de el latido del corazón, lo que les ha dado a ellos en la línea de flotación, porque, ok, ahí te argumentan que no hay vida, te argumentan que no es persona, que los derechos humanos son progresivos, que son progresivos. Bueno, ahí hay un corazón que late, 6 semanas, entonces de difícil cuestionamiento, difícil rebatir ese argumento. Y por otro lado les duele, perdona, para terminar la idea, y por otro lado les duele porque normalmente pues es el tiempo en el que una mujer sabe que está embarazada, ¿no? Entonces podría ser que ya no es tarde para la realización del aborto, ¿no? Ahora, el asunto es que, por ejemplo, allí hay leyes limitantes que se contraponen a otras extremas, ¿no? En Nueva York... Lo comentábamos en un programa anterior, cómo en Nueva York pues, se ha aprobado una ley, no diría que extrema sí, ¿no? Ojo, pero no sorprendente, que en Georgia sí está permitido el aborto. Hasta claro, o sea, acá nos está diciendo no se aborta. Estamos diciendo el extremo de la ley de New York sería no aborto, ¿no? Pero en New York lo que han hecho es aborto, ¿no? Posible incluso hasta un día antes del alumbramiento. Eso es una barbaridad. Con el añadido de que si de matar al niño, ¿no? Si es que el aborto fallase en esas extremas, en ese extremo, diríamos, ¿no? Claro que no es exactamente para todo aborto, ¿no es cierto? O sea, tiene algunas limitantes.
en caso de que la madre esté en peligro o que se presuma que el bebé está enfermo, ¿no? O sea, hay algunas cosas. Claro, para llegar a esos límites, ¿no? Pero es un límite extremo, ¿no? Es un límite extremo, sin duda alguna, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que mientras aquí se impulsan leyes progresivas para precisamente llegar al aborto a libre pedido y con las menores restricciones posibles, en Estados Unidos se esté retrocediendo? Bueno, en primer lugar porque hay mucha gente en Estados Unidos que está a favor de la vida, mucha gente, ¿no? Pero que evidentemente todos saben que los dos grandes partidos, ¿no?, de Estados Unidos, partidos políticos, tienen una posición contraria en el tema del aborto. Entonces, pues el presidente actual, republicano, aunque va muy por su lado, pero es un republicano que en ese sentido es más pro vida incluso que los últimos republicanos como George Bush, es más pro vida. O sea, en su último discurso de la Unión ha sido muy claro con respecto a la defensa de la vida humana desde que se concibe. Entonces, bueno, pues están lógicamente con un gobernante a favor de la vida. Las posiciones de los ciudadanos, que son millones, que están también a favor de la vida, representados, ¿no?, en sus parlamentos estatales, en sus gobernadores, van, ¿no?, también van saliendo, van, digamos, aprobándose leyes a favor de la vida o en contra, vamos a decir, o haciendo el aborto más restrictivo, porque insistimos en que el aborto es legal en todo Estados Unidos. Georgia. En Georgia, o sea, la decisión no la han tomado precisamente solo unos representantes, sino se hace referencia a que las 3/4 partes de las mujeres de allí están por lo menos, a favor de limitar el aborto en esos aspectos. Así, ¿no? Es, por lo menos exactamente, la mayor parte de las mujeres en este estado están a favor de esta ley restrictiva del aborto. Esto te dice mucho, ¿no? Ok, defínelo al Estado como muy conservador, defínelo como quieras, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Y así como Georgia se ha producido, quizá por otros motivos de mayor o menor peso, lo mismo en otros estados. Ya van, me parece, a lo largo de 2019, 7 estados que aprueban estas restricciones al aborto. Ojalá, porque bueno, nosotros somos personas a favor de la vida, ojalá que esto apunte a donde yo pienso, que es a llegar hasta el Tribunal Supremo y volver a discutir, volver a poner sobre el tapete esa ley írrita, diríamos, ¿no?, de hace 46 años, que con una mentira así que luego se descubrió y la confesaron, ¿no?, aprobaron una ley, la ley del aborto, ¿no?, que ha causado en estos 46 años más de 50 millones de vidas de norteamericanos, ¿no?, en este país. Perfecto. Para que la gente tenga, Roe versus Wade fue una mujer que fue y enjuició a los Estados Unidos porque no la dejaron abortar y esgrimió una serie de sustentos que después se descubrieron que fueron falsos. O sea, se presentaron pruebas falsas que hicieron llevar a error a los jueces que dictaminaron que el aborto debería ser legal. Muchas gracias, Edwin. De nada, Enrique. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.